Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es el tema de las protecciones de los transformadores de poder. En la clase anterior estuvimos viendo varios tipos de protecciones, ¿cierto? Algunas que eran del tipo mecánica, algunas que eran del tipo eléctrica, con voltajes, corrientes. Las mecánicas vimos, ¿cierto?, la protección de presión súbita, ¿cómo se llama?, el relé tipo Buchholz, de gases, y también cuando se producen algunos gases del tipo combustible. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver, ¿cierto?, en la clase de hoy día, la importancia que tiene la protección diferencial dentro del esquema de protecciones dentro de una subestación. En este caso, específicamente para lo que es el transformador de poder. Esta es la parte en la cual habíamos quedado anteriormente, en la parte número 3. Ahora vamos a continuar con la parte número 4. Seguimos, ¿cierto?, obviamente con lo que es las protecciones de los transformadores de poder. Dice arreglo diferencial en la protección. Arreglo diferencial. Eso quiere decir cómo vamos a hacer trabajar esta protección de tal manera de que pueda operar activamente. Como pequeña definición, en primer lugar, el relé diferencial, de acuerdo a las normas ANSI, norma que les hice llegar a través de Teams, ¿cierto? Es la 87. Esa es la denominación que tiene, ¿eh? El número 87 vendría a ser el relé diferencial. Dice definición, dice arreglo, configuración de protección por relés que se activa cuando detecta el vector diferencial, porque no solamente es el módulo, sino que también, ¿cierto?, las corrientes tienen un ángulo. Por eso que hablamos del vector diferencial, magnitud y fase, de dos o más formas de energía similares, las cuales exceden un valor predeterminado. Por lo tanto, tomamos una señal en la entrada, tomamos una señal a la salida del transformador de poder, las comparamos, ¿cierto?, en función del módulo y la fase, y en función de eso se determina si está funcionando anómalamente, en forma defectuosa. ¿Cuáles son algunos aspectos relevantes a considerar? Dice protección del transformador de potencia por excelencia. Estamos hablando del relé diferencial. Combina eficientemente las características de diseño que tiene que ver, nosotros habíamos visto en algunos anteriores, la sensibilidad, ¿cierto?, que sea capaz de detectar que hay algo que está ocurriendo mal, que sea también selectiva. Bueno, en este caso, la protección diferencial es inherentemente selectiva. Eso quiere decir que es exclusivamente para este equipo. Y además debe ser muy rápida. ¿Por qué? Esta protección está para detectar fallas internas en el transformador. Los transformadores son tremendamente caros, por lo tanto, el despeje de la falla debe ser muy, muy rápida, ¿eh? Muy, muy rápida, del tipo instantánea. Se utiliza básicamente para mitigar aquellas fallas internas, no las externas al transformador. Dice falla entre fase y también fase a tierra, ¿cierto? O sea, cuando tenemos las dos posibilidades de falla. Dice, en la práctica, el arreglo de la protección se utiliza para transformadores de potencia o de poder, ¿cierto?, con una capacidad de 5 MVA o superiores. ¿Ya? Por lo general, ¿cierto? Por lo general, como regla, no significa que no se pueda utilizar para potencias inferiores. Principio de operación. Dice, detecta las diferencias entre la magnitud vectorial, ¿cierto?, de referencia reflejada hacia los puntos de entrada y salida del circuito. O la zona protegida, ¿cierto? Porque la protección diferencial, si bien es cierto, la estamos viendo en este momento para lo que es el transformador de poder, pero también perfectamente se puede ocupar para una línea, para una barra, para un alternador. Básicamente funciona con el principio de nodo, ¿ya?, Kirchhoff, de las corrientes. Es decir, cuando dichas corrientes son iguales en magnitud y fase, pero en sentido contrario, la resultante total será cero, porque se anulan entre sí. Se suman, como están en contrario, se anulan, la resultante es cero. Por lo tanto,
En este caso la protección no opera, no funciona, no ejecuta. ¿Ah? No hay una diferencia, por eso estamos hablando de diferencial, entrada versus salida. Por ejemplo, acá estamos viendo algo que tiene que ver con los criterios de operación y la estabilidad. Ya dice el equilibrio. ¿Cuándo se logra el equilibrio? Cuando se resta la corriente de entrada versus la de salida a nuestro sistema. La corriente de entrada debiese ser igual a menos la corriente de salida vectorialmente. Por lo tanto, la suma o resta de estas, como se quiera en el fondo llamar, debiese ser de 0 amperes. No opera. De 0 amperes no hay operación del equipo. Dice inestabilidad, protección en forma activa, forma la operación cuando el equilibrio, la corriente de equilibrio es diferente de 0. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado. O también, ¿cierto? Dice la corriente de entrada es desigual a la corriente de salida. Es por lógica, ¿cierto? Lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Pero en el caso de los transformadores hay que considerar, ¿cierto? Que hay varios aspectos, por ejemplo, las conexiones del transformador, que pueden ser en zigzag, delta, estrella aterrizado, tienen cambiadores de tap, por ejemplo, ya. Por lo tanto, también eso implicaría, digamos, un problema. Si se cambia el tap, obviamente se va a cambiar las relaciones, se pierde el equilibrio, por lo tanto, en ese caso, se ocupan los relés de porcentaje. ¿Ah? Eso quiere decir que la diferencia sea de un cierto porcentaje, de un 10 o un 20%, para lograr lo que es la zona de insensibilidad o zona de sensibilidad de esta protección. Dice, bajo la condición del cortocircuito, tanto la corriente de entrada como de salida, dependiendo del punto de fuga, podrá ser de magnitud máxima, en tanto que la otra será de magnitud mínima. Por ejemplo, por el lado de entrada, ¿cierto? Vamos a tener la condición de máxima corriente por el cortocircuito, que siempre va a ser alimentado por el lado de la fuente, y por el otro lado va a bajar lo que es la cantidad de corriente. Eso se refiere con magnitudes máximas y mínimas. Algunas consideraciones de funcionalidad. Dice el arreglo diferencial, la configuración, el circuitado, debido a su tecnología de construcción, puede detectar variaciones en magnitud y fase vectorial para las corrientes de entrada y salida y afectar así las corrientes de equilibrio, la cual envía la señal a los interruptores para ejecutar la maniobra, en este caso interruptiva, ¿cierto? De interrupción del circuito. Dice la conexión en delta estrella. Muchos de los transformadores se conectan en delta estrella, incluso estrellas aterrizadas. Dice en forma interna, ¿cierto? Del transformador entre el lado de alta y baja tensión. Dice, ahí se produce un desfase entre el primario y el secundario de 30 grados. Si es DY1, ¿cierto? La conexión DY1 implica un desfase de 30 grados entre primario y secundario ya con las corrientes. Compensación de fase. Importante, dice procedimiento cuyo objetivo es anular los 30 grados de desfase, ¿cierto? Angular, para evitar operaciones de protección en falla, al igual que disparos innecesarios a partir de las siguientes maneras. Por lo tanto, aquí vamos a ver una lógica de conexión de los transformadores de corriente, ¿cierto? Cómo los vamos a conectar para evitar estos problemas. Dice, conectar los transformadores de corriente de la protección diferencial en arreglo estrella en el lado de la delta del transformador. Se conectan ya, si es delta la conexión del transformador, se conectan en estrella los transformadores de corriente. Por el otro lado, si tenemos los transformadores de corriente en el lado del secundario, que está en estrella, se conectan en delta los transformadores de corriente, de tal manera de eliminar el problema de los 30 grados de desfase. Dice, es decir, invertir las conexiones externas en cada caso. Aquí tenemos, ¿cierto?, los transformadores de corriente, obviamente un diagrama unilineal, ¿cierto? Tenemos el transformador de corriente en el ingreso, en la salida, y aquí tenemos los relés, ¿cierto? Esta sería la zona protegida, no protege fuera de esta zona, ¿ya?
Tenemos acá una falla interna en el transformador, se va a producir un desequilibrio entre la corriente I1, la corriente I2, por lo tanto va a haber un flujo de corriente aquí en esta bobina. ¿Ah? Y al haber un flujo de corriente por una falla interna, obviamente ahí se va a producir el disparo de la protección. Dice simulación del comportamiento de las corrientes para falla externa. Si la falla externa, en este caso la tenemos acá la falla, se va a seguir manteniendo la relación de las corrientes primario y secundario. Por lo tanto, no debiese haber una circulación de corriente por el relé diferencial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va a ser equilibrada, ¿cierto? Las corrientes que se van a producir en los primarios, tanto el primario del transformador de corriente que está al inicio, como el primario del transformador de corriente que está a la salida. Tipo de relé de eje balanceado, ¿ya? Dice relé electromecánico que utiliza contactos del tipo A, ¿ya? Dice mediante resortes de una baja constante K, ya hemos visto, ¿cierto?, que lo que son estos elementos de los relés de protección, dice, en la que la corriente inducida en la bobina de operación genera un flujo que fácilmente dispone la apertura de la fase a través del brazo móvil. Dice, para evitar aperturas innecesarias, se les provee de una bobina de reactancia tal que permita una excitación retardada de flujo magnético, ¿eh? Modificaciones directas en el órgano de la sensibilidad. Acordémonos que ya les hablé que existen los relés diferenciales ya del tipo, en este caso, de porcentaje, que a través de ese elemento lo que se hace es variar la sensibilidad del equipo. Acá tenemos un relé de eje balanceado, un diagrama estructural, ¿cierto? Se fijan aquí como las bobinas de restricción, en el fondo la restricción de la operación del equipo, ¿cierto? Eso quiere decir que se crea una zona de insensibilidad del equipo, de tal manera, yo les dije que están los desfases, están las conexiones de los transformadores, están los cambios de tap, y todo eso tiene que ser, digamos, insensible para el equipo y la protección. Y es por eso que se generan estas zonas de insensibilidad. Comportamiento activo dice cuando la corriente de equilibrio es diferente de cero, se genera una fuerza electromotriz que es una tensión inducida proporcional al cuadrado de las fuerzas magnetomotrices, que dispara el momento inicial del torque y activa el relé analizado, ¿cierto? O sea, el relé que se está funcionando en el comportamiento pasivo, dice, sucede cuando la sumatoria vectorial, acordémonos que tienen módulo y tienen ángulo, sencillamente es nula, es cero. Por lo tanto, está pasivo, no actúa, no genera actividad. No existe corriente de excitación en la bobina de operación y el relé se mantiene inactivo. A eso se refiere con comportamiento activo, comportamiento pasivo. Actúa, no actúa. Ecuación característica, aquí dice la condición de la operación, estamos viendo los relés del tipo balanceado. Aquí tenemos un par de ecuaciones, ¿cierto?, con las corrientes de las diferentes fases. Ya dice en donde NR, ¿cierto?, los factores que tenemos acá son el número de espiras de la bobina de restricción, ¿cierto?, para generar un balance, para generar una zona de insensibilidad. Dice y N sub 0, número de espiras de la bobina de operación. Restricción, operación. Dice ecuaciones características del relé de eje balanceado, ¿cierto? Algo ya estuvimos viendo, dice la constante K sub E es un argumento en donde se relacionan el número de espiras de la bobina de operación y restricción bajo las condiciones siguientes, ¿cierto? Que son estos factores que están dados acá. Por lo tanto, la constante K sub E se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? De tal manera que podemos relacionar con esta constante lo que es la bobina de restricción respecto de la bobina de operación. La bobina de restricción sería una constante respecto de la bobina de operación, generando en el fondo un porcentaje ya de insensibilidad, por llamarlo de alguna manera.
Lo mismo tenemos acá, ¿cierto? Para las diferentes corrientes, dice, utilizando la constante K sub B, acoplada a la ecuación anterior, podemos definir un nuevo par, una fuerza, ¿cierto? Un torque, de ecuaciones que definen la zona de operación del relé estudiado. ¿Dónde va a operar este equipo? ¿Cuál es su zona de operación? Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama utilizando el K sub E, donde vamos a tener una zona restringida, una zona de no operación, ¿ya? Y vamos a tener, ¿cierto? Acá claramente definida lo que son las zonas de operación, definida por las ecuaciones que estamos viendo en el mismo diagrama. Elementos relevantes, dice, se disponen de tres relés por fase para efectuar las maniobras de desconexión. Dice, el arreglo diferencial no presenta sensibilidad cuando la falla acontece fuera de su zona de protección, o sea, fuera del transformador, no se detecta la falla. Ya no lo detecta este juego, ¿ya? De protección. Y dice, el accionamiento de los interruptores sucede cuando la bobina de operación es excitada debido a la corriente resultante del desequilibrio provocado por la falla eléctrica. La diferencia vectorial. Acordémonos que son vectores. Paso para la conexión de lo que es el sistema, el circuito diferencial. Dice requisitos básicos para la conexión diferencial. Y aquí algunos pasos lógicos, ¿cierto? Que ya algo hemos comentado. Dice, el arreglo no debe funcionar para fallas y o cargas externas. Ya es inherentemente selectivo. Dice, el arreglo funcionará para fallas internas cuya magnitud y fase sean severas en el fondo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una zona de insensibilidad porcentual, ¿eh? De lo que son las corrientes reales. Dice, realizar primeramente las conexiones que no disparen la protección diferencial. Realizar en segundo orden aquellas configuraciones que permitan disparar la protección para fallas internas. Vamos viendo algunos pasos del arreglo diferencial, la configuración, ya dice primero, respetar el orden de las conexiones a fin de evitar operaciones en falla y o respuestas ante fallas externas a la zona protegida. Acordémonos que estos equipos deben proteger su zona, exclusivamente su zona. No sirven de respaldo para otras protecciones. Acorde al punto anterior, dice conectar los transformadores de corriente en arreglo estrella en el lado delta del transformador de poder protegido. Conectar los transformadores de corriente en arreglo delta en el lado de estrella, ¿cierto? O sea, en el lado delta conectamos los transformadores de corriente en estrella y en el lado estrella los conectamos en conexión delta. Dice, suponer de forma arbitraria las corrientes que fluyen en los arrollamientos del transformador de poder en la dirección deseada. Acordemos que además ya los transformadores de corriente tienen una polaridad, por lo tanto la conexión también tiene que ser en función de dicha polaridad. Dice, observar si el flujo de corriente satisface las marcas de polaridad para las que dichas corrientes fluyen en direcciones opuestas en arrollamientos del mismo núcleo. Importante. Establecer que el conjunto de vanados tengan el mismo número de espiras con calibres idénticos. Con esto se asegura tener magnitudes de corriente prácticamente similares. Las características de los transformadores de corriente es bien importante. La fuerza o la corriente magnetizante, que se llama la inrush, la corriente de inrush current, como aparece ahí, dice, afectará por igual a los devanados. O sea, como va a afectar por igual, la corriente de inrush ya también es uno de los elementos a considerar en la zona de insensibilidad. Dice, sin embargo, en la sensibilidad, la parte sensible, el porcentaje que se va a considerar, se debe de ajustar para soportar su forma transitoria. La corriente de inrush obviamente dura un cierto periodo de tiempo. Dice 8 a 10 veces la magnitud máxima de referencia durante la magnetización, o en este caso la energización del equipo. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que son
los interruptores, ¿cierto? Tenemos los transformadores, ya cómo se van conectando por fase. Dice desarrollo de las conexiones de los transformadores de corriente para protección diferencial de transformador, lo que es el primer paso. ¿eh? Segunda etapa dice observar que las corrientes que fluyen en el transformador de poder, los terminales del transformador de poder y los primarios de los transformadores de corriente no generan un disparo, ya que dichas corrientes nunca fluyen por el ground, por la tierra, ya por el neutro, la tierra del neutro, del arrollamiento, ¿cierto? De la estrella, de la conexión en estrella. Acordémonos que en delta no se puede obtener un punto de tierra. La sumatoria vectorial de las corrientes en las fases es igual a 0. Debe ser igual a 0. Ya porque están separados en 120 grados, tienen la misma magnitud, por lo tanto, sí o sí, tienen que ser igual a 0 la suma. Acá tenemos una figura número 2, ¿cierto? Dice desarrollo de las conexiones de los transformadores de corriente para protección diferencial del transformador segundo paso. ¿eh? Cómo se van conectando los diferentes ya del primario y secundario de los transformadores. Tercera etapa, dice conectar los conjuntos de los transformadores de corriente en arreglos estrella o delta, acorde a la regla principal de inversión. Acordémonos que la regla de inversión significaba que si el transformador de poder estaba en delta, se conectaban en estrella, y si estaba en estrella, se conectaban en delta. A eso es lo que se refiere con la regla de inversión. Dice conectar de forma individual, sin carga y o energización, cada uno de los subconjuntos de transformadores de corriente, uno a la vez, respetando siempre el orden y reglas de inversión. 12 dice realizar las conexiones de tal forma que las corrientes secundarias circulen entre los transformadores de corriente, en la parte de la secundaria de los transformadores de corriente, dice de manera tal como lo haría una falla externa, anulando cualquier disparo en falla posible. Acá tenemos, ¿cierto?, cómo se van conectando los diferentes, ya la parte de los relés, estos son los relés diferenciales de porcentaje. Importante que entendamos el concepto de porcentaje que se produce se tiene que utilizar este tipo de relés por las corrientes de Inrach, por las conexiones internas de los transformadores, por los cambiadores de tap, se fijan, son ciertas variables, y con eso generamos una zona de insensibilidad, de tal manera que no operen las protecciones cuando se producen estos fenómenos. Eso sería lo que concierne a la parte número 4 de la clase de protecciones de transformadores de poder. Por lo tanto, ahora lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto?, en forma preparatoria de preparar, ¿cierto?, para la prueba que se nos viene más adelante, ya es realizar un resumen de los diferentes aspectos que acabamos de ver. Hacer una breve explicación de los circuitos, por ejemplo, qué significa generar una zona de insensibilidad, tener claro cuáles son los aspectos de por qué tenemos que usar estos relés ya con zonas de insensibilidad, que son los relés de porcentaje o de eje balanceado. Acuérdense que son por las corrientes de Inrush, por las conexiones en algunos casos de transformadores que son en zigzag, los cambiadores de tap, son algunas de las causas por las cuales se deben ocupar este tipo de relés. Así que los invito, chiquillos, los motivo para que trabajen, hagan un resumen. Siempre recomiendo no más de una página, no más de una hoja. Ya resumen los aspectos más importantes, aprenden, se lo leen varias veces y después se leen la materia completa y con eso van a ir adquiriendo un cierto conocimiento de este tipo de variables. Con esto estaríamos terminando lo que es la parte 4 de las protecciones de transformadores de poder. ¿Ya? Así que vamos a volver aquí a la... Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener